Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de las 5 Esferas Podcast. En este episodio estoy con una invitada especialísima que me honra mucho tener en este espacio y vamos a hablar de un tema como si estuviste escuchando los episodios anteriores, en esta biotecnología sagrada y perfecta que sos, estuvimos haciendo un recorrido sobre tu cuerpo físico, tu biología, tus emociones y hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental traer a la mesa para en este cambio de paradigma en el que estamos los seres humanos atravesando, maravilloso momento sobre mentalidad y liderazgo, porque estás acá para recordar que sos perfecto, que sos Dios, para recordar cómo liderarte y ser un ser humano creador consciente en unidad. Voy a presentarla a ella primero antes de pasarle la palabra. Ella es Mara Persona, mentora en liderazgo, mentalidad y negocios del nuevo paradigma y fundadora y CEO de Mara Amor. Mara Persona es mentora para líderes conscientes que están listas para crear riqueza desde un lugar humano, libre y exponencialmente más poderoso. En menos de 3 años, escuchen esto, construyó una marca personal que generó más de $300.000, trabajando menos de 20 horas semanales, viviendo frente al mar con su marido como socio y criando a su hija Gaia en absoluta presencia. Sin prisa y sin permiso, crea un nuevo paradigma de éxito. Y esto tiene todo que ver con lo que vamos a hablar hoy. Es la creadora del movimiento Slow Living High Cash Flow, una filosofía y estrategia de negocios que combina expansión cuántica, psicología del futuro, human design, modelos de negocios escalables y liderazgo circular. Su enfoque guía a emprendedoras, CEOs y creativas a soltar la presión del viejo paradigma y entrar en un modelo donde la identidad, la coherencia, el poder personal y la visión son el verdadero motor del crecimiento exponencial. Mara ha acompañado a cientos de mujeres a ordenar su negocio, refinar su liderazgo, elevar su mensaje y multiplicar exponencialmente sus ingresos desde un lugar más liviano y consciente. Su trabajo, una estrategia clara, pensamiento exponencial, trabajo interno profundo y la comprensión de que un negocio solo crece tanto como crece su líder. Crea una cultura del cuidado y una narrativa de posibilidad a través de una mezcla única de poder suave, visión estratégica y misticismo moderno. Llama a sus clientas a liderar con presencia, placer, devoción y autoridad interna, y a recordar que la nueva riqueza no se persigue, se encarna cuando se pone la mente al servicio del amor. Mara no solo enseña una forma diferente de hacer negocios, encarnar una forma diferente de vivir. Libertad real, impacto real, dinero real, desde una vida simple, exquisita y profundamente conectada con la naturaleza. Ah, me Ah, honra tener a esta mujer en mi espacio, en este espacio donde justamente nos estamos recordando como líderes de nuestra propia vida y ella nos recuerda ese liderazgo. Así que, Mara, amiga, hermana, colega, te paso la palabra si te querés sí. presentar con tus palabras. ¿Qué decir? Muchas gracias, Sofi. Bueno, qué bello estar acá, amiga. ¿Cuántas cosas hemos pasado juntas? Y ahora compartiendo nuestra medicina en un podcast. ¿Qué decir? Soy Maramor y hago todo lo que dijo Sofi, pero por sobre todo soy una persona muy feliz. Y una persona que se recuerda la tecnología sagrada que es y ha aprendido a usarla, a traer toda esa información que tenemos en la 5D plasmada en la 3D, así, visible. Eh, Así que estoy muy feliz de estar acá y hablar de mentalidad, de liderazgo, de autoliderazgo y de todo lo que quieras que hablemos. Abramos el melón. Me encanta y estamos grabando este episodio a un día de que las 5 esferas cumpla un año de haber nacido, su primer aniversario, y
fue gracias a Mara, gracias a amiga, gracias a vos que estamos acá, que las cinco esferas es un hecho, y gracias a todo lo que aprendí con ella de mentalidad para que las cinco esferas pueda salir a la luz, ¿no? Porque todo lo creamos y lo encarnamos de adentro hacia afuera, ¿no? Y fue gracias a todo ese trabajo de mentalidad interno que hice con Mara en su mentoría en Quantum Queen, que ahora está expandiéndose y ya nos contará ella, que las cinco esferas está aquí. Y hoy estamos grabando eso con una lunita nueva en Escorpio también, que tanto nos gusta a las Ay, dos. sí. Así que buen auspicio. Hablando de poder, ¿no? Hablando Hablando de poder y de tecnología. de tecnología, de poder y de lo invisible, de lo que no vemos, ¿no? Ujú. Bueno, amiga, bueno, y Escorpio también rige el subconsciente, algo muy importante si hablamos de mentalidad. Ojo. Ojo, ahí el sótano. Bien, bueno, amiga, hay algo que observo mucho, ¿no? Estamos en un cambio. Vamos a poner un poco en contexto muy grande que he traído en mis redes desde la astrología y demás. Este 2025 está siendo realmente un año 9, un año de cierre, un año de parto para iniciar un nuevo periodo a partir del 2026, que tenemos eventos básicamente que nos hablan de lo inédito. Los seres humanos estamos dejando atrás, porque yo creo que ya esa malla y ese paradigma ya cayó, pero estamos transitando esa transición de terminar de soltar una vieja programación, una vieja malla a la que estábamos unidos, que tenía que ver con la supervivencia, con el poder fuera, por fuera, con el ser víctimas, con el sentirnos chiquitos, con el ser más niños que adultos. Y estamos yendo hacia un nuevo paradigma en donde la programación es el de humano consciente que vive en unidad consigo mismo, que se percibe en igualdad con los otros seres humanos, que sabe que la creación es de adentro hacia afuera y donde su mente es una herramienta muy poderosa para usar a su favor. Ujú. Entonces, ¿cómo describirías, amiga, cómo opera, digamos, esa vieja programación que se está cayendo de nuestra mente? Me encanta. Me encantaría antes de responder a esa pregunta de cómo opera la programación, hacer un pasito para atrás y hablar de este nuevo paradigma a través de los lentes del Human Design. Porque yo en mi vida anterior, cuando era maestra de registros akáshicos, ahí cuando nos conocimos, me hablaban todo el tiempo de ese nuevo paradigma y de la era de Acuario, pero fue solo cuando llegó a mí el Human Design que me dieron las respuestas. Human Design, para quien no sabe, es una herramienta de autoconocimiento que ha sido canalizada en el 87, es muy nueva. Y en Human Design se dice que en 2027 va a empezar el nuevo paradigma. Human Design divide como las eras de la humanidad en 400 años. Y nosotros como humanidad estamos viniendo de una Cross of Planning y vamos a pasar a The Cross of the Sleeping Phoenix. O sea, vamos a pasar de una época en la cual en los últimos 400 años la humanidad ha tenido que aprender a planificar, a vivir en conjunto, a establecer leyes, países, normas. eh, Se establecía el poder de las comunidades, de las familias, de las tribus. Y ahora está empezando un nuevo paradigma. De hecho, si hablamos de tecnología, todos los niños y niñas que van a nacer después de 2027 van a tener un centro energético más nuevo, que no sabemos dónde va a estar, pero van a tener una conformación, una tecnología energética nueva, una autoridad nueva. Y ahí voy llegando, ¿no? Como en el nuevo paradigma, em, que se llama The Sleeping Phoenix, como hay algo del despertar, como decías, como es un humano consciente, es un humano despierto, es un humano que como rompió la esfinge de la ignorancia y pudo como volverse autoridad en su vida. De hecho, en Human Design, una de las herramientas, la herramienta que se usa para tomar decisiones es la autoridad.
Y nosotros todos tenemos autoridades diferentes, entonces todos tomamos decisiones diferentes. Y esto es un gran cambio porque mientras hasta ahora, y estamos viendo que eso se está cayendo, la autoridad era una autoridad externa, entonces nosotros teníamos que pedir permiso, ¿no? Había un paradigma, el paradigma es el conjunto de creencias que establecen la realidad. Entonces habían cuatro paradigmas que son la ciencia, la religión, la economía, ciencia, religión, economía Y y la... política. Y la política. Habían esos cuatro paradigmas que te decían qué podías hacer, eh, como qué tenías que creer, qué era verdad, qué podías hacer con lo que tenías, ¿no? Todo el tiempo pedir un permiso afuera. Y era también eso de, en ese pedir permiso no somos realmente libres, no somos realmente autoridades en nuestra vida, estamos sobreviviendo, ¿no? ¿Y cuándo dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir? ¿Cuándo salimos? Como David Hawkins, cuando representó eso en un gráfico que se llama The Map of Consciousness, dice, bueno, dejas de sobrevivir, empezás a vivir cuando entras en la frecuencia del coraje, de la valentía. Y es cuando entras en el coraje y en la valentía, cuando dejas de pedir permiso a alguien afuera y te atreves a vivir la vida como creador, ¿no? Bajo tus propias reglas, como autoridad en tu territorio. Hace poco yo me di cuenta que yo puedo trabajar solo con personas que son líderes, que yo puedo solo ayudar a líderes. Y una clienta me preguntó, ¿qué significa líder para ti, Mara? Y yo le dije, un líder es una persona que es autoridad en su vida, que sabe poner su mente al servicio del amor. Y eso para mí es ese nuevo ser humano, ¿no? Al que somos llamados. Entiendo el amor como Dios, como la devoción, como un compromiso con el amor. Entonces, cuando yo me comprometo a ser una persona que vive desde la autoridad interna, ahí la mente se vuelve inevitablemente una herramienta de autoconocimiento, de cambio, de crecimiento. Es como que yo quiero hacer un castillo de arena, como Gaia, mi hija quiere hacer un castillo de arena, ella tiene toda la arena disponible. Y la mente es la palita que le permite, como el frasquito son las herramientas que le permiten de esta arena hacer un castillo. Pueden ser sus manos, puede ser la palita, como herramientas hay un montón. Y una de esas herramientas es la mente, es la que me permite pintar la realidad que yo quiero. Hermoso. Y esta mente, ¿no? Porque una de las cosas que traía en el segundo episodio, cuando hablábamos un poco de la creación, ¿no? Esta mente que conocemos y a la que normalmente llamamos mente, que es esta voz en nuestra cabeza, ¿no? Estos pensamientos conscientes, son solo un 5%, ¿no? Todas estas creencias que Ujú, vos traes, ¿no? Que fuimos absorbiendo de la cultura en la que nacimos, del linaje que elegimos, de la mamá y el papá que tuvimos, de la historia en nuestra infancia, según lo que nuestra mente fue pensando como interpretando la realidad, porque no es lo que realmente sucedió, sino cómo fue interpretando, fue guardando como creencias. Ah, esto es bueno, ah, esto es ujú, malo. Ah, esto me va a traer dolor, ah, esto me va a dar alegría. Ah, esto me da placer, ah, esto no me gusta, ah, esto sí, ah, esto me va a llevar a la muerte, ah, esto me da vida. Y eso se fue archivando como creencias en nuestro inconsciente, que es el ujú, 95%, ¿no? Y que desde ahí es lo que, desde esas creencias es lo que estamos emanando como energía, como frecuencia, y es lo que está proyectando nuestra realidad, ¿no? ujú, El tema es que estamos apegados a ese 5%, que ese 5% lo que hace, ahora vos lo vas a explicar mucho mejor porque ella ujú, es especialista en este tema, este 5% lo que hace es hablar para sostener esa vieja programación. Ese 5% no le interesa mucho cuando está parado en la supervivencia que vos cambies la programación, porque esa programación es la que te mantuvo con vida y mantuvo con vida a todo el sistema y no quiere que el sistema cambie. Y estamos acá justamente para recordarnos de dejar de identificarnos con esta mente, porque sabemos que nos está contando historias sostenidas por un viejo paradigma, para empezar a tener una relación consciente con esa mente consciente, ¿no? Una relación desde el corazón con esa mente consciente.
¿Cómo lo traerías Me vos con tus encanta, palabras que me me encanta. encantan? Ay, te escuchaba y decía, sí, tenemos que dejar de tener una relación como impar con nuestra mente, como de sumisión o como siento que la forma en la que nos vinculamos con nuestra mente tiene mucho que ver con la forma con la que nos vinculamos con los demás, porque todo tiene que ver con vínculos, ¿no? Entonces, si yo siento que mi mente es muy poderosa y no puedo con ella, lo más probable es que sienta esa falta de poder en muchos otros aspectos de mi vida. En realidad, la mente, cuando damos tanto poder a la mente consciente, lo que estamos haciendo en realidad es buscar controlar. Em, Porque imagínate que es como yo me quiero apalancar en el 5% para cambiar mi realidad. Es muy difícil. Ese 5% es como la persona que está atendiendo como al público, ¿no? Como, es como en un negocio. En un negocio hay un montón de cosas para hacer y la mente consciente sería como el que va afuera y charla con la gente. Pero hay un montón de otras cosas que tienen que suceder por detrás. Entonces, yo soy muy fan del inconsciente, será por mis tres planetas en Escorpio, pero yo a los 14 años ya, como mis amigos iban al boliche y yo estaba a casa leyéndome Freud de Jung, fascinada, fascinada. Y es porque adentro mío siempre sentí como que había algo más, que había algo más, y mi mente quería explicaciones. Y siempre dije que tenía una mente como muy activa. Yo preguntaba de chiquita a la gente, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Y me decían, nada. No es posible no pensar en nada. Y ahora paso la mayoría de mi tiempo sin pensar en nada. Pero nos cuesta muchísimo llegar ahí porque, como decís tú, nosotros encontramos mucha seguridad en el pensiero ruminante, ¿no? Como estamos acostumbrados a asociar el poder y la seguridad con el control, nos aferramos a ese 5% que es lo que no es cómodo conocer, no es cómodo acercarnos, no es cómodo vincularnos con eso. Si no es cómodo, es una incomodidad que yo estoy acostumbrada a vivir, porque si me vinculo mal con mi cabeza, me vinculo mal con todo el resto del mundo, y no es un problema vincularme mal porque es la normalidad, ¿no? Lo raro sería que me vinculo mal con todo el mundo y me vinculo bien con mi cabeza. Es un holograma, la realidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que mm, ese aferrarnos, ese deseo de control, que es la razón por la cual tenemos un montón de asuntos con nuestro ego, como decías tú, viene de lo que aprendimos mirando y teniendo experiencias en nuestra vida, pero también viene de una codificación interna nuestra. Y algunas cosas con las que estamos codificados son cosas que no nos pertenecen y hemos heredado, y tú en las cinco esferas lo trabajas muy bien. Y otras cosas son cosas que son nuestras, pero no nos damos permiso de acceder a ellas porque tenemos una programación antigua de que tenemos que conocer o entender o acceder al conocimiento a través de la mente, y eso sabes muy bien también vos, en lugar de dejar que brote, ¿no? Todavía tenemos una programación de que el conocimiento es más importante que la sabiduría. Y esta es una colonización de la narrativa hegemónica, ¿no? Que el conocimiento, o sea, lo que yo puedo entender a través de mi mente, paradigma científico, occidental, patriarcal, es mucho más valiosa de la sabiduría, lo que nos enseñan los pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces, todos nosotros, todas las mujeres con las que trabajo, y son tremendas mujeres medicina, tienen la síndrome del saboteador porque son cosas que saben y nadie le dio un título o las avaló. Entonces, la programación me gusta llamarla condicionamiento. Y porque estoy condicionada o no estoy condicionada es algo con el que yo puedo entrenar mi mente consciente todo el tiempo. Entonces yo creo que nuestra vida de todos cambiaría profundamente si en lugar de usar la mente consciente como herramienta a la que le pregunto, bueno, mente, ¿cómo vamos a hacer esto? Y la mente lo que hace es usar los matones que conoce para darte una respuesta. O usar la mente para autoconocernos, para autodirigirnos. Entonces decir, bueno, mente, yo quiero ser esa persona. Ayúdame a mantenerme alineada a eso que yo quiero hacer. Entonces no le propongo a mi mente una tarea creativa. Le propongo una tarea práctica, como es como una policía a mi mente. Eso entra, eso no entra. Eso entra, eso no entra.
porque todo el trabajo creativo no viene de ese 5%, sino viene de mi habilidad de ir a bucear, investigar, habitar, rendirme al 95%, que es donde yo estoy conectada, donde mi mente está conectada con la mente universal, con la energy web, con la inteligencia cósmica, con la rejilla, con lo, como lo queramos llamar. Y acá me viene algo, ¿no? Porque que yo siempre traigo en mis espacios, este 95% tiene una característica que no maneja el mismo lenguaje que ese 5%. Habla un lenguaje muy Ni ahí. distinto y que requiere presencia para poder leerlo. Que yo creo que una de las cosas que creo que esa es mi zona de genio, poder leer ese lenguaje que no se percibe con las palabras como las conocemos, con el idioma como lo conocemos, sino que es más simbólico. Habla a través del cuerpo, habla a través de las emociones, habla a través de lo que no podemos explicar muchas veces, habla a través de lo que estamos proyectando y que muchas veces lo que está guardado no tiene que ver literalmente con lo que estoy proyectando, sino con lo que estoy proyectando con lo que simbólicamente representa. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, re. Eh, y para eso necesito presencia y necesito como bajar, eh, sacarle poder a ese 5%, lo que vos traes, ¿no? Como, Sí. Quiero decir algo acá que para mí es importante porque decías, venías hablando en los otros episodios de las emociones. sí. Y lo que ahí la clave es esa, como el juego de la creación de la realidad es mental, como nosotros creamos a través de nuestra mente, pero el poder es un poder emocional, porque lo que desarrollamos con nuestra mente consciente es el apego, y el apego tiene que ver con la emoción. Mientras cualquier técnica de meditación o cualquier principio de trabajo con la mente, el paso número uno es empieza a volverte el observador, como no eres tu mente, eres quien observa tu mente. Entonces, a través de esa práctica podemos eh, fácilmente, bueno, salir, ¿no? Como salir del hustle, salir de la percepción así como es decir, espera, 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 espera. Digo como, me tiro para atrás y me observo un ratito. Sí, gracias por traer esto, porque yo siempre hablo como que para mí las emociones son ese dispositivo cuántico que nos permite viajar en el tiempo. O sea, cuando quiero reprogramar una creencia se instala porque está unida a una emoción. Entonces, cuando quiero Ujú, reprogramarla, desde la emoción viajo a ese momento en el tiempo en donde percibí la realidad de una determinada manera que hizo que se instalara ese programa en mi software desde el cual estoy creando, ¿no? ujú. Y es la emoción la que me permite viajar hacia adelante también. Total. Entonces piensa qué poder que tenemos los seres humanos cuando aprendemos esa regla básica y nos liberamos de las impresiones. O sea, si nosotros logramos en nuestra vida, cuando hablo de impresiones hablo de trauma, ¿no? Que es que el momento en el cual la emoción, en lugar de estar en movimiento, se congela y ahí empieza el síntoma, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a reconocer que la clave para volvernos estos humanos creadores conscientes es aprender el juego emocional, es aprender a poder vivir las emociones sin apego, así como es importante poder ver nuestros pensamientos sin apego, sin emoción, como no es no siento la emoción, pero no me apego a la emoción. Sí, hace poco, por ejemplo, adoptamos una perrita y se murió a los pocos días. Entonces fue como en unos 10 días tener la emoción de tener una perrita nueva, ver la perrita enfermarse, ver la perrita morir, con una hija de 5 años que nos ha llevado a todo el núcleo familiar como a una transformación. Pero esto podía ser un trauma porque se nos murió la perra, volvemos a agarrar una perra nueva después de 2 años y nos muere al toque. Uno dice, viejo cuerpo del dolor, ay no, no voy nunca más a abrir mi corazón a un animal, ¿no? La mente, como la emoción. Sí, no quiero sentir ese dolor porque tocar ese dolor de la muerte de esa perrita me va a hacer tocar el dolor de todas las muertes de mis perros y las muertes de todos mis seres queridos y la sensación de que pobre yo cuando hago algo finalmente va a pasar esto, ¿no? Como podía suceder eso o podía decir, bueno.
lloro, pasa la emoción, se murió y un par de días después, Gaia vino a preguntar a su papá, diciéndole, papá, ahora que se murió Rosita, que era la perrita, ¿no vamos a poder tener otra perra? Y él le dijo, no, sí, claro que vamos a poder tener otra perra. Era Rosita que no estaba lista para nosotros, no éramos nosotros que no estábamos listos para ella. Entonces, de esta manera, como hubo dentro, yo pude ya ver como la gestalt adentro de la mente de mi hija, por la cual esa respuesta a ella le cerró todo el proceso emocional y no le quedó algo abierto, una cicatriz, algo que está mal, la muerte es un dolor. La muerte es algo que pasa, lo llorás, se transforma y listo. Y eso para mí es fundamental, ¿no? Porque todos nosotros somos como, traje eso de la muerte porque me parece simbólico y ver cómo puede operar la programación a través de la experiencia vivida. Porque yo me recuerdo cuando era chiquita y moría alguien, ¡ah! Desesperación, soy italiana también, ¿no? Como que si alguien no llora, no se desespera y no queda ahí fustigándose un rato en duelo, no está bien, ¿no? Entonces, esa vieja programación está cambiando. Podemos realmente, aprendiendo el juego emocional, volvernos maestros en la gestión mental y en la creación de la realidad a través de modelos mentales de psicología del futuro, que son los que a mí me permitieron hacer $300.000 en 3 años. Como Eh, desde mi yo del pasado, eso era imposible. O sea, como mi yo medicina, canalizador de registros por $30 la hora, como no, y no eso sabía ni requiere cuánto práctica, cero tenía 1 millón. ¿Cómo? y eso requiere práctica, ¿no? Eso requiere Presencia y práctica. práctica, como Es gratis, pero te requiere que todos los días hagas tu 1% de trabajo que te requiere poner tu mente al servicio de lo que tú quieres crear. Conectarte con tu yo futuro, con el campo de posibilidades y traer esa realidad al presente. Y y no ser vivir sobreviviendo, como. total, y ser muy compasivos en esa práctica, en esa transición, ¿no? Porque hoy a vos, amiga, te resulta súper fácil esto, pero tal vez hace unos Ujú. años, cuando recién empezaste, fue un proceso de entrenamiento, como cuando quiero salir a correr 20K una maratón y no voy a correr 20K la primera vez y nunca corrí en mi vida con 36 años, ¿no? Entonces quiero Y no. también como traer esto de, no es que haya algo mal en nosotros, fíjate cómo salió en Gaia, que tiene 5 años, mamá, y ya no vamos a poder tener un perrito, la programación que ella trae, que ni siquiera intuyo que no fue algo de ella, fue algo que ella percibió del campo, de que, los seres humanos se muere un perrito y ya no quieren tener más perrito porque no quieren volver a conectar con el dolor. La nena lo captó y fue eso lo que salió de su boca. Che, mamá, no lo vamos a poder tener más. Y ahí Ujú. vos con conciencia, como hiciste esa reprogramación, porque nada, eso fue una reprogramación activa, todo el tiempo estamos reprogramándonos, no necesitamos ir a terapia. Por eso necesitamos práctica y presencia. Así Exacto, como lo dijiste total, vos, es gratis. total. Lo mismo que estamos todo el tiempo constelando, ¿no? Como no necesitamos ir a constelar, ir a ordenar, estamos todo el tiempo haciendo eso. Pero em, en esto de que, primero, que somos adictos al cuerpo del dolor, a la química, a esa emoción, a esa Adictos. química. Es que el sistema nervioso se acostumbró a esos inputs de dopamina rápida, de cortisol alto. Es como, me siento vivo porque hay algo que se acelera dentro y si no hay calma, y si hay paz, y si estoy en presencia, y si estoy en calma con esta mente y me puedo relacionar con mi mente desde un lugar de presencia o peligro. Entonces vuelvo a Claro, ese es que momento. eso, gracias por traer eso porque eso para mí es la redefinición del éxito. O sea, cuando, em, cuando tenía 23 años, 24 años, trabajaba para ONG y fui a Palestina a trabajar con los niños de los campos para refugiados. Y antes de ir nos hicieron hacer, como obviamente no hablábamos el mismo idioma, usábamos arte terapia, y me hicieron hacer un ejercicio y me hicieron representar mi miedo más grande. Y yo dejé la hoja en blanco, porque mi miedo más grande era el vacío. Y siento que hoy la humanidad les está pasando eso, que a mí me pasaba cuando tenía 23.
Y yo he trabajado durante los 10 años siguientes de mi vida, hasta los 30 más o menos, y pico, hasta que no fui mamá, a no, a no saber cómo poder estar en ese vacío bien, porque estaba tan condicionada a sentir que si estaba oceando o estaba tirada en el pasto, que no estaba haciendo, lo que se dice no hacer nada. Estoy haciendo comillas con mis dedos para los que solo están escuchando. No hacer nada. Y en realidad es ser. Como no hacer nada es estar con uno mismo en presencia, pero se requiere mucho trabajo interno para poder estar con uno mismo, porque cuando empezamos a estar con nosotros, realmente es como cuando pasamos mucho tiempo con una persona, con un partner. Empezamos a ver todas las cosas del partner que no nos gustan, porque siempre van a haber cosas que no nos gustan. Entonces ahí vuelve la compasión como una herramienta, lo que hablabas antes, ¿no? Como una herramienta fundamental para volver a ese encuentro, a habitar el vacío. Porque en realidad, como el poder real de nuestra mente y de todo en el universo no está en el lleno, está en el vacío. El lleno está lleno, como no está en el masculino ya está luminoso, está en la oscuridad, está en el femenino, está en lo desconocido, está en la ausencia de control, no está en la dominación, está en la sumisión. Como a mí, por ejemplo, el sadomasoquismo. eh, es una práctica que profundamente espiritual, como todo el mundo se va a reír ahora. Es una práctica profundamente espiritual que nos enseña una verdad básica, que es, estamos acostumbrados a pensar que el poder lo tiene el dominante, pero en realidad el poder lo tiene el sumiso, porque en las prácticas sadomasoquistas es el dominante elige hasta que el sumiso dice basta. Y ahí termina el juego. Entonces, ¿qué onda vivir la vida desde ese lugar? Como desde ese lugar de vacío, sabiendo que lo que va a llenar ese vacío es Dios y que lo que a mí me toca decir es, bueno, hasta acá. Pero necesito aprender a poner el límite y necesito aprender a soltar realmente el control y a entrar en la devoción, que no es una entrega a cualquier cosa, es una entrega con límites muy claros, con mucha prudencia, con mucha presencia. Solo cuando estoy realmente presente puedo dejar entrar lo que quiero dejar entrar y puedo dejar afuera lo que quiero que esté afuera. Me encanta. Yo siempre traigo en mis espacios esta como metáfora de cuando estamos gestando, hablando de creación consciente, ¿no? Ujú, ¿Quién me hace encanta. el 80% de todo? ¿Quién gesta a los 9 meses, abre primero su vasija para recibir, gesta 9 meses y después acompaña al bebé a nacer, porque es el bebé el que nace por sus medios y la mujer solo acompaña? Y el masculino sostiene, como Ujú. pone límites, da seguridad, ¿no? Como esa, pero el 80% lo hace la energía femenina, que sin la masculina no Total. podría, ojo, ¿eh? Como sin un masculino no podríamos No, crear sin un espermatozoide. La me ciencia está encanta, avanzando pero me mucho. gustaría traerlo como a un aspecto más simbólico, como para salir del masculino hombre, femenino mujer y verlo como energías internas a cada una. Para mí, en el viejo paradigma se creaba desde el masculino, que es crear desde el patrón, desde la mente. Un patrón como es lo mismo de crear desde el pasado. Bueno, quiero ir allá, me fijo lo que tengo, cómo lo puedo armar y ahí establezco una estrategia para ir a donde quiero ir. Bien, perfecto. Ahora tú me hablaste de la creación desde lo femenino, desde la matriz, ¿sí? Y es una forma de crear muy diferente, porque no estoy creando desde el hacer, desde el pasado hacia, sino que es un cuerpo en potencia que se está manifestando. Y la mamá dentro de la panza no tiene su energía masculina puesta en, sal la nariz, sal la patita, ahora te vienen los ojos. No, no está haciendo ese trabajo. No. La energía masculina de mamá, ¿no? La energía interna está cuidando. ¿No? Entonces siempre hay, aunque esté creando desde un lugar femenino de la matriz, que la única cosa que estoy haciendo es estar ahí cuidando la tierra. Es lo mismo cuando cuido una semilla. Pero hemos olvidado cómo criar y cómo crear y cómo crecer desde ese lugar orgánico y femenino y desde la matriz, porque no tenemos control. Y de vuelta volvemos al punto inicial que el problema real de la programación es el control.
Y no podemos aceptar la incertidumbre como camino y aceptar que nuestra energía del hacer es una energía del hacer cuidar. Así como el papá cuida la tía, la mamá bebé en todo el proceso del embarazo y del puerperio. Me encanta. Gracias. Em, y iba a traer, y también iba a traer hace un ratito esto de cuando nos traíamos que decía que lo hagamos con compasión el proceso, ¿no? Ujú, Eh, es, la vieja programación es una vieja programación de supervivencia y de mucho trauma en la historia del ser humano. Y este patrón de desconexión del sentir es un patrón que intentó protegernos, ¿no? Como que el trauma ujú, tiende a generar esa desconexión del cuerpo y del sí. sentir en búsqueda de la adaptación, ¿no? Al trauma. El tema es que ya no estamos más en trauma, ya no estamos más en guerra, ¿no? Y seguimos como desde ese patrón de estar en guerra. Y esto es como es darle tiempo, es como instalar un nuevo hábito en Ujú. el cambio de creencia. Y me voy a caer y un día me voy a llevar por todos mis pensamientos de mi vieja identidad y con todos los pensamientos catastróficos y todo lo que me quiere contar la mente. Y hay días que voy a poder dialogar con ella más como un par y hay días que me voy a reír con ella. Yo me río mucho con Mabel. Aprendí a reírme, Sí, tan sí, escorpiana. re. Yo trabajo con mi mente hace 20 años y sigo ahí, como si sigue siendo una práctica, es como el yoga, es como la meditación. Lo bueno de la práctica para mí es que no hay un lugar donde ir, no hay un lugar donde llegar. La vida misma, como el éxito. No tienes que llegar a ningún lado. I'm sorry. Hola, Mar, amor, Mar. No tienes que llegar a ningún lado. Ya tenés todo. Como lo único que puedes hacer, si quieres crear la vida que querés, es darte la seguridad, los espacios de seguridad terapéuticos a tu alrededor, como si el trauma está. No es negar el trauma y decir todo está bien. Sí, yo he trabajado en trauma muchísimo tiempo en mi vida. Y hasta que yo vivo en el trauma, no puedo liderar. No hay forma, porque cuando hay trauma, siempre hay ciertos aspectos a los que soy reactivo, porque hay cosas que no están resueltas adentro mío, y esas cosas no resueltas son los regalos que me van a permitir volver a liberarme del condicionamiento, porque el trauma no es parte de lo que yo soy, el trauma es una experiencia que mi humano ha vivido, pero no es lo que yo soy. Cuando yo trabajo con el yo soy, sé que todo el resto es una cosa que me ha pasado. Entonces, limpiar la emoción, que es todo el trabajo que hace Sofi, es muy buena haciéndolo, es lo que me permite salir de todo esto que estaba como bloqueado. Y ojo, porque no necesito sanar todo el trauma para. Necesito saber que cuando no estoy avanzando, que cuando estoy bloqueado, que cuando hay algo que no puedo ver, lo más probable es que haya un trauma que está impidiendo esto en mi inconsciente. Porque si yo soy en todos los aspectos de mi vida funciono muy bien y en un aspecto no me está funcionando, es porque evidentemente hay algo más profundo que hace de que en ese aspecto haya algo disfuncional que esté pasando, un síntoma o como lo querramos llamar, para que yo atienda a a ese programa detrás, a esa impresión detrás, que es algo que yo no soy. Ay, me encanta a mí ese trabajo, como Es siento el que es bellísimo. trabajo de luz y sombra, ¿no? Como las 5 esferas, yo siempre digo, como las 5 esferas, te acompaño a sanar, pero siempre es como en la visión, ¿no? Como puesto en, si queremos hablar de luz y oscuridad, mi visión, mi visión más elevada para mi vida, la luz. Pero no voy a ir hacia eso si no veo esas partes que todavía me siguen condicionando. Hay partes que, o sea, hay veces que yo quiero ir allá y como esta cosa de que hay una en las redes, como bueno, y afirmá y visualizá y como que eso ya está. Pero si yo no me encargo de ver el No. condicionamiento, mi mente va a decir, sí, o sea, todo bien que querés ir para allá, pero para mí todo eso donde vos querés ir, yo lo tengo asociado a un dolor, a muerte, a separación. Ok. O sea, como todo bien, pero yo estoy acá para que vos sobrevivas. O sea, y ahí es cuando cada vez que quiero ir para allá, quiero el dinero, pum, bloqueo. Pero si estoy haciendo todo bien.
Si yo estoy visualizando y diciéndome todo el día, soy abundante, soy abundante, soy abundante, sirve cuando el trabajo es en conjunto entre la creación y el decondicionamiento, o la sanación, o la reprogramación, cuando van de la mano el femenino y el masculino. O sea, como todo el tiempo es una dualidad una danza entre las dos cosas. No hay que sanar todo el trauma para crear, no, pues no tenemos trauma en todas las áreas de nuestras vidas tampoco, sino es empezar a observar qué es lo que estoy creando para empezar a ver, ¿no? Dónde todavía hay condicionamiento. No existe un ser humano que no tenga condicionamiento, además. No. No existe, o sea, en la vida misma es el condicionamiento y el condicionamiento sucede todo el tiempo, pero es lo que decías tú, ¿no? Como no apegarnos al cuerpo del dolor y darnos permiso de crear desde con la sombra, con la sombra. Eso es clave, ¿no? No es que yo miro la sombra y voy a la luz, no, yo miro la sombra y me ilumino. O sea, la iluminación viene cuando yo iluminada me puedo ir a mi sombra y puedo estar ahí adentro, cuando yo llevo ese 5% dentro del sótano. ¿Sí? Dentro de esta sombra y me doy cuenta que no hay juicio, porque el problema es el juicio que tenemos hacia la sombra. Porque cuando nos damos el permiso de habitarla y de que ella nos guíe y nos muestre, ah, le entregamos nuestro poder, ahí realmente cambia la realidad. Y eso, pero mientras te escuchaba, me acordaba de algo que me gustaría traer, ¿no? De un ejercicio muy básico que podemos hacer con nuestra mente para reprogramarnos y para salir de ese lugar del cuerpo del dolor a un cuerpo como luminoso, ¿sí? A esa psicología del futuro. Como, imagínate que tú estás en el presente y tenés frente tuyo tu yo futuro por 10 y detrás el cuerpo del dolor. Y eso para mí se ve desde la postura del cuerpo. Si una persona está encorvada es porque está cargando su cuerpo del dolor en sus hombros. Si una persona está con el corazón abierto es porque está abierta a merecer todo lo que el futuro tiene para darles. Como fíjense su postura, señores y señoras. Entonces, ¿cómo hago a hacer esa programación de soltar el cuerpo del dolor y abrir mi corazón? Un ejercicio que estoy haciendo con la Gaia, que tiene 5. Entonces, que tú también puedes hacer, que nos estás escuchando. Uno de mis grandes mentores de mentalidad se llama Ben Hardy. Y él y Dan Sullivan han escrito un libro que ha cambiado la vida mía y de mucha gente, que se llama The Gap and the Gain. Y The Gap and the Gain en inglés significa en español la brecha y la ganancia. Entonces, él dice que cuando aprendemos a hacer ese trabajo de estar siempre en la ganancia, nuestra vida cambia. Y yo lo puedo atesorar y todos mis clientes. Entonces, ya estoy programando a mi hija a los 5. Cuando estoy en la brecha, estoy viendo todo lo que me falta. La queja, el dolor, y eso no está bien, y eso no salió como yo quería, y esa frecuencia. La brecha, ¿no? The gap. Cuando estoy in the game, cuando estoy en la ganancia, veo de cualquier experiencia el lado positivo. Veo en cualquier experiencia la posibilidad. No hay error, solo hay crecimiento, ¿sí? No hay juicio, solo hay aceptación. Entonces, todo el tiempo, yo al principio lo hacía con mis clientes, y ahora con la Gaia también, le digo, cuando está entrando en esa frecuencia de queja, le pregunto, ¿estás in the gap o estás in the gain? ¿Estás en la brecha o estás en la ganancia? Y te invito a preguntar, como a activar a la Mabel interna de cada uno de nosotros, la loca de la casa, como cada uno llame a su mente, y le dé esa tarea. Bueno, Mabel, loca de la casa, durante la próxima semana, por favor, presta atención y avísame todas las veces que entro en la brecha, todas las veces que entro en el gap. Y si tenés pareja y convivís con tu pareja, también decirle, hagamos ese ejercicio, como que si uno de los dos entra en el gap, el otro se lo dice. Porque siento que este es un ejercicio muy básico para aprender a salir de esa programación de sobrevivencia, de escasez, de viejo paradigma, de estar sometidos a nuestra mente y entrar en un nuevo paradigma donde nuestra mente funciona a nuestro favor, donde todo es posible para nosotros eh, y donde todo es más liviano también, donde el futuro y la posibilidad se abren adelante nuestro. Somos creadores de nuestra realidad. Ay, pero muchas gracias. Y
esto me trajo una sola cosa más para agregar, porque también algo que escucho mucho es como, si estoy en la sanación, si estoy viendo en el decondicionamiento, estoy en la carencia. No, no estás en la carencia. Como, si yo estoy en el gap, estoy viendo como, ah, qué divertido, voy a reprogramar, mira, sí, bueno, pero estoy mirando para adelante. Como estoy, para mí sanar es reprogramarme. Para mí sanar es eso, no es meterme en el barro a regocijarme en el cuerpo del dolor. Es como, mira, tenía esto acá, me quedó un poco de barro, bueno, lo limpio y sigo porque estoy para allá, no pasa nada, o sea, como la vida es eso, ¿no? Si salgo a correr voy a transpirar. Un poco eso. Entonces traer también esto de siempre mirando the game y sabiendo de que poder mirar el gap para seguir in the game, ¿no? Como esta cosa de no integrarlo, integración. Está buenísimo caerse en el gap y decir, uy, me caí en el gap, me levanto de vuelta. No, no me apego emocionalmente al hecho de que me caí, no saco el látigo, me caí en el gap. Listo, me salgo de ahí, listo. Es una herramienta, es una práctica, como es una práctica con compasión. Todas las veces que me caigo, me levanto. Y Es mucho más aceptación, ¿no? sencillo de lo que Cuidemos creemos, ¿no? la frecuencia en las emociones, la que divide que algo te baje la frecuencia o te la suba, es la aceptación. Entonces, si yo estoy en miedo, Ujú. pero lo acepto, no me baja la frecuencia, lo que tanto se habla, que tenés que mantener la vibra alta. No, si estás, podés sentirlo todo y si estás en aceptación, no vas a bajar la vibra, no te vas a alejar de tu objetivo, no, etcétera. Ajo. Ajo. Bueno, podría seguir hablando horas con esta mujer. Bueno, otro día te invito de vuelta porque amo, Me encanta. amo toda esa sabiduría. Te honro. Gracias por estar acá y gracias por estar en este episodio especial a un día de un año de las 5 esferas. Gracias por haberme Ah, acompañado a hacerlo realidad este sueño. un placer, un honor. Ahí soy la tía. Me encanta ser la tía de las cinco esferas porque sé todo lo que va a cambiar el mundo y el paradigma de la salud y toda la información maravillosa que traes. Así que para mí ha sido un honor estar aquí cuando quieras. Tú sabes, mi corazón siempre está abierto y disponible. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes? Si hay ahí un proyecto, si querés Ujú. compartir un poquito para cerrar de vos y dónde Sí. pueden comunicarse y ver todo tu trabajo. Bien, me pueden encontrar en Instagram o LinkedIn como mara.bonapersona o también en mi página web www.mara.bonapersona.com. Estoy por lanzar muy pronto, a principios de diciembre, mi mastermind anual que se llama Quantum Land, que no es una mastermind cualquiera, sino que es un videojuego, es una mastermind gamificada, en las cuales, en la cual, a través del juego y del refinamiento de las cualidades básicas de un ser en misión, acompaño a crear una vida slow living con mucho cash flow. Entonces, quien está interesado puede seguirme, me escribe, conversemos. A mí me encanta, mis DMs están abiertos para intercambiar. Me encanta, Y si lo quieren, bueno, crear un negocio repito. millonario con una vida tranqui, soy yo. Soy yo. Doy fe de ello, doy fe. Gracias amiga y gracias a todos los que estuvieron escuchándonos en este episodio tan especial y seguimos en contacto. El próximo episodio te voy a estar contando de una práctica también para bajar de la mente al corazón, para alinear y crear coherencia mente-corazón, así que estate atento porque vamos a ir a la práctica con una práctica justamente que tiene muchos beneficios. Así que te mando un besito enorme y nos vemos en el próximo episodio. Chao.